me puede salvar. Estimados hermanos y amigos, les quiero hablar un poquito sobre el tema de lo bueno y lo mejor. Hablamos de lo bueno y de lo mejor. En cierta ocasión se dice que un hombre le iba a comprar a su hijo un coche nuevo de agencia, pero el joven dijo: no, por favor, mejor regálame una camioneta. Y el hijo le decía: pero hijo, el coche es para andar, es para disfrutarlo. Dice: no, yo prefiero una camioneta. Para mí es mejor una camioneta de batea. Y por cierto, le vendían una camioneta ya usada, pero sí está usada, pero está en muy buenas condiciones. Y dice que bueno, total, le compró la camioneta y despreció un coche de calidad, un Toyota. Y dice: no, pero es mejor una camioneta. ¿Y sabe usted cuál era el asunto? Lo que pasaba que el joven, su hijo, estaba pensando en lo útil que le era esa camioneta, porque el coche solamente se llevaba 4 personas, pero en la camioneta, para llevarlos a su trabajo, se llevaba 10 y 12 personas. Y cuando se trataba de llevar abono y algunos productos químicos, le era muy bien cuando llevaba la camioneta llena de todos los productos que necesitaba. Entonces, un coche era muy bien, era para disfrutarlo, todo con clima, pero ¿por qué le era mejor la camioneta? Y por cierto, de uso, y le fue tan útil que la verdad, eso fue lo que él escogió. Aquí nosotros vemos aquí que el apóstol San Pablo escoge de lo bueno lo mejor. Pablo era un israelita, es de la tribu de Benjamín. Pablo era un miembro del Sanedrín. Los del Sanedrín eran personas muy preparadas, muy capacitadas en conocimiento teológico. Es más, son tan respetados que en el asiento donde se asientan los rabinos, los maestros, no se sienta cualquier persona, es exclusiva de un rabino. Y el Sanedrín estaba conformado de personas muy preparadas, y Pablo era miembro del Sanedrín. Sin embargo, un día llega el conocimiento de Cristo a su vida y recibe a Jesucristo como su Salvador. Para un judío esto no es correcto. Para un judío el rango que tenía Pablo era era muy grande. Sin embargo, cuando contemplamos que le dice así: aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne, si alguno tiene de qué gloriarse, yo más. Y es ahí donde dice, escuche usted cuántas cosas tenía el apóstol Pablo. Tenía 7 cosas que lo hacen completamente grande, útil, reconocido, tiene todo el derecho y la admiración del pueblo de Israel. Oiga lo que dice. Primero, circuncidado al 8º día. 2, del linaje de Israel. 3, de la tribu de Benjamín. 4, hebreo de hebreos. Cuanto a la ley, fariseo. 5, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. 6, cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. 7 puntos. Él estaba completo. El número 7 es número completo. Él era un gran hombre, y todo eso le daba el título. Tenía derecho a vivir muy feliz, muy tranquilo, con mucha comodidad. Y sin embargo, la iglesia en ese tiempo era perseguida. Él persiguió a la iglesia. Mataron muchos cristianos y muchos los llevaron presos. Y él fue el perseguidor de la iglesia. Y ahora él decide convertirse en cristiano para ser perseguido, y abandona todo lo que tenía, todo el rango que tenía en el Sanedrín. Entonces, y él decide escoger de lo bueno lo mejor. Nosotros muchas veces no entendemos. Antes de convertirnos, es más, no entendemos el por qué las cosas espirituales son de esta manera. Porque se ha dicho que un hombre que era borracho, que era ladrón, que era malo, y cuando se convierte abandona esa vida,
y así la gente lo odia, lo aborrece. Y en el antiguo tiempo, o en el tiempo de la iglesia, cuando la iglesia nació, eran perseguidos y muertos. Y aquí el apóstol San Pablo, teniendo ese rango, con 7 cualidades, con 7 calificativos muy importantes, y el apóstol Pablo escoge ser miembro de la iglesia de Cristo, sabe que le toca ser perseguido. ¿Y sabe usted cómo terminó el apóstol Pablo? Terminó decapitado en Roma. Fue llevado cautivo a Roma y termina decapitado. Le cortan la cabeza ya y ahí terminó. Y eso porque él vivía en un lugar que pertenecía a Roma. Entonces eso le daba el rango como de romano. Y por eso le dieron la muerte más benigna. No lo descuartizaron. No hicieron tantas cosas sobre él. Pero murió allá por ser cristiano, por recibir a Cristo, habiendo abandonado todos aquellos títulos que le daban poder, le daban mucho respeto. Y sin embargo, ahí el apóstol Pablo decidió vivir así, perseguido. Cuando vemos esto, pensamos, ¿qué cosa vio Pablo? ¿Qué entendió? Aquí es donde está el misterio que la gente no puede ver. Que usted que me está escuchando, que usted no puede entender, sino hasta el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Aquí es donde está el misterio para que una persona cambie sus comodidades, sus garantías, cambie esos respetos que le tenían para que vive una vida de sufrimiento. Aquí es donde no podemos entender, solo hasta que experimentamos. Cuando una persona se convierte al cristianismo, cuando una persona es cristiana de verdad, es cuando el Espíritu Santo viene a su vida. Y cuando el Espíritu Santo viene a su vida, ¿sabe usted qué significa? Que Dios vino a su corazón. En primer lugar, le va a hacer reconocer sus pecados, sus maldades, lo va a hacer reconocer toda la clase de malo que es el hombre o la mujer. Y en el momento en que el hombre se arrepiente, le pide perdón y viene la paz a su corazón. Y a partir de ahí es cuando el hombre conoce a Jesucristo. Y conocer a Jesucristo, que nadie lo ve y nadie puede decir nada, nadie puede explicar, sino solo aquellos que lo experimentan. Y esta experiencia fue la que tuvo el apóstol San Pablo. ¿Se puede usted imaginar que él perseguía a la iglesia? Era para él un deleite cuando mataron a Esteban. Esteban lo mataron por causa del evangelio. Y dice, cuando dijeron que lo iban a matar, dice, yo di primero mi voto. Y después de que lo mataron a Esteban, trajeron la ropa de Esteban y la pusieron a los pies del apóstol. ¿Qué cosa era esto? Esa es una ceguera espiritual que el mundo entero tiene desde que Adán y Eva cometió pecado. Por eso es que la gente no puede ver estas cosas sino hasta el momento en que experimenta. Y Pablo había experimentado todas estas cosas. Él sabía que iba a sufrir. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es mi ganancia. ¿Puede usted imaginar esto? ¿Por qué Pablo hablaba así? ¿De dónde acá que alguien diga que el morir es ganancia y que el vivir es Cristo? ¿De dónde acá que una persona diga que la muerte es su ganancia? Sin embargo, el apóstol San Pablo, él dice, declara muerto a la ley, muerto en la carne y vivo para Cristo. Entonces, ¿se puede usted imaginar todo lo que hace el apóstol San Pablo? Y escogió algo muy bueno, pero de lo bueno escogió lo mejor. ¿Por qué escogió lo mejor? Imagínense, al decir estas palabras, es algo grande. Dice el versículo 8, y ciertamente aún reputo todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, para ganar a Cristo. Oiga, esos títulos que tenía, los tiene ahora por basura. Para él, esos títulos, para él, esos rangos, ahora para él valen basura. Y lo que vale es el conocimiento de Cristo.
escogió el padecimiento y observe lo que sucede. Pero ¿sabe usted qué pasó? Él había entendido, había experimentado el nuevo nacimiento, había experimentado lo que es el cristiano, y él había experimentado que vivir en Cristo, la muerte en Cristo, no era la muerte, sino el fin del sufrimiento y entrar a la vida eterna, disfrutar la compañía de Dios. Por esta causa el apóstol San Pablo no era un analfabeta. ¿Sabe usted el rango que tenía en la iglesia? Dice el apóstol Pablo, dice: yo soy puesto por maestro de los gentiles, yo soy puesto por doctor y maestro de los gentiles, le dice a Timoteo. ¿Sabe usted qué significa esto? Cómo Dios lo puso por maestro de los gentiles. Por eso cuando nosotros queremos saber algo acerca de la doctrina, es el apóstol San Pablo el maestro que es puesto para los gentiles. Así que, estimados hermanos, ustedes pueden calificar a Pablo de que es ignorante. ¿Qué pasa? Con tanta comodidad, con dinero, con familia respetable, con tanto respeto, el rango que tenía. Repito, el miembro del Sanedrín era una persona muy respetada. Pero sin embargo, él dice, si hay alguien que tiene que piensa que tiene algo en su vida, dice: yo también. Dice el versículo 6, cuanto al celo, fui perseguidor de la iglesia, ¿sí? El versículo 4 dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. Si la circuncisión era la pureza de un judío, ¿sí? Circuncidado conforme a la ley exactamente al 8º día. Por eso Jesucristo fue circuncidado al 8º día. Era el día de la circuncisión. Él es circuncidado. Ya ahí se cuenta como una persona pura, una persona santa, limpia. Y de linaje es de Israel, no era prosélito, porque en ese tiempo se hacían prosélitos. Pero él no era prosélito, él era original de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Cuando dice aquí, él no descendía de un padre que se había adherido al pueblo de Israel, ya se hizo hebreo. Él no descendía era descendiente de un padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Todos eran hebreos. Él no tenía ninguna mezcla de sangre pagana, de sangre gentil. Por eso dice hebreo de hebreos. Cuanto a la ley, él era fariseo, era uno de los más celosos que en aquel tiempo por ese celo crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Cuanto al celo es fariseo. ¿Y qué más? Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Quiere decir que él defendía la ley de Moisés, defendía al pueblo de Israel, defendía su religión, defendía su doctrina. Por eso dice: cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Nadie le podía decir que él había violado un punto. Todos lo respetaban. Así que donde el apóstol San Pablo se sentaba, no se sentaba cualquier persona. Era nada más asiento para rabinos. Entonces es irreprensible. Luego dice: pero las cosas que para mí eran ganancia, eran su ganancia, las tengo como pérdida para ganarme el eminente conocimiento de Cristo. Oiga bien esto, el conocimiento de Cristo. No dijo para tener la información de Cristo, sino haber conocido a Cristo. Por tanto, estimados hermanos y amigos, el conocer a Cristo no es saber religión. El conocer a Cristo no significa ser teólogo. El conocer a Cristo no significa maestro de Biblia. El conocer a Cristo es algo que va más allá de lo que podemos conocer como teólogo, como mucho conocimiento de Biblia. El apóstol San Pablo conoció a Cristo, y al conocer a Cristo, él dijo: decido quedarme con Cristo, y todo lo que yo tenía. A partir de ahí, ¿sabe qué pasó? Comenzaron a tenerlo como hereje, a tenerlo como un enemigo del pueblo de Israel. Sí, sufrió muchas veces, padeció muchas veces, pero ¿por qué? Oiga bien, es que llegó a conocer a Cristo, no conocer doctrina, sino que tuvo la experiencia personal de que Cristo vino a su corazón y escogió el sufrimiento, el padecimiento, porque esto
esto ocurría cuando alguien se decidía a seguir a Cristo. De ahí que es importante saber que él tuvo lo bueno, un gran hombre que desde descendiente de hebreos, cuanto a la ley, fariseo y todo esto, todas esas cosas que tuvo, todas esas cosas que era irreprensible, todas esas cosas que tenía, las perdió porque a partir de ahí comenzaron a despreciarlo. Tuvo que escaparse varias veces de los judíos porque querían matarlo. Eso fue lo que escogió. ¿Pero por qué lo escogió? Escogió esto porque conoció a Cristo. Escúcheme bien, es muy diferente una persona que es religiosa y que tenga tantos años, 50 años, 100 años de ser religioso, muy distinto a conocer a Cristo. Yo le invito a usted que usted haga algo parecido. Clame a Dios y pídale que le ayude para que usted le conozca a Él. Si usted llega a conocer a Jesucristo, tendrá usted la experiencia de hablar con Él, tendrá usted la experiencia del perdón de Dios, tendrá usted la experiencia de la amistad de Dios, tendrá usted la experiencia de pasar a formar a la familia de Dios. Esto fue lo que sucedió en el apóstol San Pablo. Si usted ve en 1 Corintios capítulo 11, usted va a ver todo lo que padeció el apóstol Pablo. Dice, 3 veces he sido azotado de 40 azotes menos una con los judíos. Naufragio en la mar, perseguido, dice él, perseguido por mi nación, perseguido entre falsos hermanos, totalmente pobreza, con hambre, padeciendo. ¿Por qué escogió eso? Porque ya había conocido a Cristo y el camino de Cristo no fue fácil en la tierra. Jesucristo en la tierra no tuvo casa, Jesucristo no tuvo dinero, Jesucristo no tuvo, porque dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Dijo Jesús, si mi reino fuera de este mundo, los míos perseguirían. Y el apóstol San Pablo, ahora por dirección del Espíritu Santo, sabía esta experiencia. Y es importante aquí donde el apóstol San Pablo hizo una decisión que nosotros debemos considerarla. Si usted conoce a Jesucristo, los que reciben a Jesucristo y tienen la experiencia de Jesucristo, son los que reciben a Jesús, se convierten al Señor y hacen la voluntad de Dios y son felices. Y moriremos en paz y con la bendición de Dios. Un ángel estará vigilando ahí. Al menos un ángel o varios ángeles estarán ahí esperando el día de nuestra partida. ¿Por qué? Porque a partir de ahí somos hijos de Dios. Aquí fue lo que se cumple lo que dice el apóstol Juan. Cuando dice en Juan 1, 11 y 12, dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, que fue el pueblo de Israel. Pero a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Imagínense. Así que imagínese, en este momento usted debe escoger si usted recibe a Jesucristo o mejor los títulos de esta vida, que terminando la vida terrenal, ahí se acaba todo. Pero el que muere en Cristo, la vida será eterna en los brazos de nuestro buen Dios y Padre Celestial, y dichoso del apóstol San Pablo que está en el cielo ya. Estimados amigos, reciban a Cristo y tendrá usted la experiencia que tuvo el apóstol San Pablo, y que Dios le bendiga. Y ya está el próximo programa. Amén. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. La comunidad evangélica Nueva Jerusalén presentó su programa La Senda Antigua. Llame al teléfono celular 285-109-2196. La Senda Antigua. Cristo es la senda que me